Bien, bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a presentar un caso relativamente sencillo, una próstata de mediana a pequeña. Es un paciente con un volumen prostático por ultrasonido de 80 centímetros cúbicos, una uretra prostática obstructiva, una vejiga trabeculada. Y bueno, vamos a hacer nuevamente una técnica en bloque con liberación temprana del esfínter. Ahí estamos marcando ya nuestra línea blanca, siempre haciendo este movimiento un poco de entrada y salida con el elemento para tratar de guiarnos eh, con base en el mismo tono y este arco que va haciendo el esfínter. Entramos, salimos muy lento y esto nos va marcando el límite, ¿no? Estamos justo en el límite del ápex y el esfínter, marcando nuestra línea blanca en forma de omega. Y a mí, en lo personal, como siempre menciono, trato de ir un poco más allá de la mucosa, es decir, no solo marcar mucosa, sino profundizar un poco más en esta línea. Con esto siento que bueno, estos pequeños como tabiques de tejido conectivo o parte de esfínter se van liberando, van quedando atrás, es decir, más distales, y esto probablemente también implique en generar mejor elongación y tracción sobre el mismo durante la cirugía. Buscamos nuestro plano, siempre adyacente al veru montanum. En este caso lo voy desarrollando solo con la energía del láser de Olmo y como pueden ver, bueno, pues inmediatamente accedemos a él en el lado izquierdo del ápex. Es un plano bastante amigable, bastante fácil de identificar, y lo mismo hacemos del lado contralateral, ¿no? Como yo siempre menciono, creo que el marcaje de la línea, en este caso cuando estamos profundizando, me permite saber hasta dónde ya no tengo que hacerme hacia el esfínter y me sirve como esta referencia para ya no moverme hacia mí, ya no sacar más el elemento y evitar irme más hacia el esfínter en el momento en que estamos desarrollando el plano, ¿no? Aquí estamos entrando en el plano del lado derecho, ya lo desarrollamos. Como es una próstata relativamente pequeña, bueno, pasamos ahora al desarrollo del plano posterior, del piso, uniendo por encima del veru y siguiendo pues ambos planos que ya están bastante bien identificados de ambos lados. No me gusta seguir desarrollando el plano del piso, trato de únicamente marcarlo y continuar con mi liberación apical con mi fibra a las 12 horas. Esta es la profundización que tratamos de hacer justo debajo de la mucosa, previamente marcada con la intención no solo de alejar el ápex, sino también que se vaya liberando y nos vaya permitiendo entrar ahora sí a buscar el sitio del plano correcto, ¿no? Que ya lo estamos desarrollando y estamos tratando de unir nuestra línea lateral con la del piso o de la parte posterior. Y una vez unida esta línea, bueno, pues aprovecho para regresarme, porque algo muy importante en este punto es evitar seguir nuestra disección del ápex en sentido ascendente para evitar la elongación justamente del esfínter. Muchas veces, como vemos un plano que nos es muy familiar o es muy bueno, intentamos seguir y bueno, eso solo genera más tracción. Entonces son movimientos de milímetros de arriba abajo sin intentar pasar del otro lado de la primera intención, ¿no? Entonces aquí libero un poco más de esfínter, que fue lo que hice anteriormente, y ahora sí esta liberación me permite entrar nuevamente
a unir mi línea que ya llevaba con una línea un poco más ascendente. Aquí uno mi línea lateral con la del piso y trato de hacer líneas homogéneas, simétricas, sin intentar ascender de primera instancia. ¿Por qué? Bueno, porque esta parte del esfínter aún la tengo adherida al mismo, del ápex la tengo adherida al esfínter y bueno, pues evidentemente esto me va a impedir ascender, o si lo hago de golpe puedo lastimar. Entonces vuelvo a mi línea, profundizo y corto justo debajo de esa línea, tratando de cortar más fibras del ápex, digamos, adheridas al esfínter para que este vaya descendiendo y ahora sí pueda yo de esta forma meterme debajo de este plano y conectar el plano que ya llevaba ascendiendo en el lateral en un sentido más dirigido hacia las 12 horas. Aquí vamos ascendiendo, aquí trato de liberar lo más que puedo sin hacer una tracción o un movimiento de intentar pasar hacia el otro lado, porque todavía tengo esta parte del esfínter que no la he liberado. Ahí identifico mi línea marcada, justo por encima de mi fibra tengo la línea que yo marqué, tengo la mucosa del esfínter. Y aquí mi corte es un poquito en diagonal hacia, suponiendo que tuviéramos una esquina superior derecha de la visión. En ese sentido trato de ascender mi corte para no solo liberar el esfínter, sino conectar con el ápex de la cara anterior del ápex, ¿no? Entonces aquí ya prácticamente liberamos la mayor parte del ápex en sus caras circunferenciales. Esta es parte lateral, ahí estoy ascendiendo en el ápex y ahí estamos ya muy cerca de las 12 sin intentar pasar. Aprovecho para darle un poquito más de movilidad, liberando y uniendo mis líneas, hacerlas simétricas y homogéneas. Como está desarrollando un plano bastante sencillo de seguir, bueno, pues aquí ya no estoy generando nada de tracción del esfínter a este lado, entonces puedo hacer movimientos y líneas más gruesas. Entonces, una vez que ya hice la liberación del ápex del lado izquierdo, procedo a repetir prácticamente los mismos pasos del lado derecho. Ahí ven, del lado izquierdo de mi fibra estaba la mucosa que yo marqué, es esa línea que se ve ahí. Profundizo un poquito sobre ella, debajo de ella, y ahora sí entro a buscar mi plano correcto en el ápex del lado derecho. Desarrollo un poco mi plano lateral, tratando de unirlo con el plano de posterior, y de esta manera, bueno, pues hacer una línea más uniforme. Regreso porque tengo esta porción del ápex y el esfínter que me impedirían seguir ascendiendo. Vuelvo a cortar justo debajo de mi línea, justo debajo de esa mucosa, literalmente como raspándola. Y ahora aprovecho para entrar en este espacio que esa misma separación me permite encontrar, uniendo el plano que llevo ahí ya desarrollado abajo con un plano un poco más ascendente. Aquí es muy importante, bueno, pues interpretar la disposición de las fibras. Esta disposición de las fibras nos va diciendo, junto con la convexidad del adenoma y la concavidad de la cápsula, hacia dónde dirigirnos. Eso es un poquito, a veces son movimientos anticipados que, bueno, conforme vamos desarrollando la técnica y experiencia, lo podemos hacer cada vez un poquito más rápido. Entonces nuevamente ahora estoy ahí cortando esta parte de las fibras del esfínter, y esto me permite, bueno, acceder a una porción un poco más superior del ápex del lado derecho, uniéndome con la línea que llevo de el lateral en este caso, ¿no? Entonces ahí aprovecho para unir líneas, desarrollar un poco mejor la liberación del ápex de este lado e ir ascendiendo mi liberación del ápex para
tratar de liberarlo lo más posible antes de completar la liberación temprana del esfínter. Seguimos uniendo las líneas, lateral, superior, interpretando esta disposición de las fibras. Y bueno, ahí nuevamente lo mismo, evito pasarme o intentar cruzarme del otro lado porque todavía no es tiempo y tenemos prácticamente la última porción del esfínter por completar esta liberación. Aquí pedimos un poquito de visión. Nuevamente en este punto, más o menos como a las 11, entre 10 y 11 horas de reloj, el corte es un corte como en dirección en sentido ascendente lateral. Si tuviéramos una esquina superior del lado, en este caso izquierdo, iríamos ascendiendo longitudinalmente o en diagonal, digamos, perdón, hacia este corte, ¿no? Entonces aquí lo último que nos falta es unir nuestro plano superior del ápex con el otro plano del ápex del lado izquierdo, y estas son las últimas fibras del esfínter. Aquí nuestra marca pues claramente nos sirve para identificar qué es lo que debemos respetar. Yo lo veo así, lo que está rojito, bueno, pues es lo que se tiene que quedar, porque es algo que yo no toqué en mi marcaje de la línea blanca de forma inicial. Entonces trato de meterme y respetar al máximo esa mucosa que tengo ahí. Ahí estoy cortando las fibras, últimas fibras del esfínter a nivel de las 12. Y una vez que ya liberé un poco de esa mucosa, empiezo ya a disparar un poco más en sentido ascendente, de tal forma que no solo estoy preservando la mayor cantidad de estas fibras y de este tejido fibromuscular anterior, sino también estoy tratando de evitar que me queden nódulos o tejido adenomatoso importante en esta zona, ¿no? Entonces ahí estamos ya finalizando y cortando lo último que nos queda a nivel de las 12. En este punto pues hay que hacerlo de una forma muy controlada, dejar que el mismo láser vaya buscando el plano correcto, y de esta forma también vamos evitando dejar tejido adenomatoso como este último que está por ahí. Y con esto concluimos la liberación temprana del esfínter. Los primeros 12 minutos de la cirugía, hacerlo en este tiempo pues es bastante bueno, porque estamos evitando justamente la manipulación y la elongación continua hasta que no lo terminamos de liberar, ¿no? Entonces ahí ya estamos desarrollando la cara anterior. Particularmente en esta próstata tenía un plano muy amigable, muy fácil de identificar, muy fácil de seguir. Entonces la enucleación fue relativamente rápida. Aquí estamos en la cara anterior. Para identificar correctamente este plano anterior, pues siempre el mejor plano anterior para mí es este que se ve como una especie de malla ahí entrelazada de fibras, y este es el plano correcto de la cara anterior. Y bueno, pues aquí tratando de hacer movimientos también largos, tratando también de unir con el lateral, de tal forma que hagamos líneas gruesas, que no avancemos más de un lado que de otro, principalmente para hacer una cirugía más eficiente y más rápida, y no tener que regresar a volver a unir o a volver a completar el plano que no desarrollamos, ¿no? Me parecía que estaba entrando un poquito en el adenoma, entonces corrijo, disparo un poquito más lejos y pegado a la cápsula, y continúo mi disección de la cara anterior. Lo que comento, bueno, si tengo un plano bastante sencillo de seguir en los laterales, en el piso, en la cara anterior, aprovecho para desarrollarlo de manera simétrica. Entonces aquí ya llegamos, es una próstata relativamente cortita y pequeña, ya llegamos al cuello, hacemos esta apertura
del cuello y continuamos nuestra disección anteroposterior del cuello, abriendo lo más posible las fibras de la mucosa, tratando de hacer también una buena hemostasia en esta zona. ¿Por qué? Pues porque en esta zona es donde muchas veces estos vasitos del cuello son los que nos van no solo limitando la visión, sino también generando cierta acumulación de sangre en la vejiga y esto pues también coágulos, ¿no? Entonces ya lo abrimos y ya perdimos este flujo laminar. Es muy recomendado antes de seguir desarrollando los distintos planos, hacer una correcta hemostasia de estos vasos en el cuello. Bien, entonces aquí estamos desarrollando la cara posterior, el piso, tratando de interpretar estas líneas y la misma convexidad del adenoma hacia donde nos vaya guiando. Y en este punto, bueno, pues claramente ya el cuello o la apertura del cuello es el camino a seguir, es la referencia principalmente. Ahí corregí, estaba entrando un poquito en adenoma, entonces es importante también lograr identificar estas falsas vías dentro del adenoma cuando vamos empezando, justamente para no perder tiempo y corregir inmediatamente, ¿no? Prácticamente. Entonces aquí ya estamos llegando de este lado a completar nuestra disección del lateral en sentido o en dirección hacia el cuello. Siempre es importante cada vez que llegamos o estamos avanzando en nuestra disección del lateral hacia el cuello, cortar mucosa. Cortar mucosa es muy importante para irle ganando también movilidad al adenoma. Entonces ahí estamos aprovechando que el plano está bastante fácil de identificar. Continuamos liberando y cortando y desarrollando el plano posterior. Ahí nuevamente estaba entrando un poquito en el adenoma, corregí y bueno, ya retomé mi plano correcto, ¿no? Entonces es una cirugía de ir anticipando mucho, pero si no es posible anticiparlo al 100%, corregir de manera inmediata, darte cuenta de si estás en el plano correcto, o estás o muy profundo o estás entrando en adenoma, ¿no? Entonces aquí estamos tratando de repetir lo mismo que hicimos del otro lado, desarrollando y bajando, digamos, el lateral en sentido de las 6 horas, desde el lateral a cuello, siguiendo nuestro plano de disección. Y en este punto pues es otro tipo muy recomendable. Yo siempre les digo que cuando pasamos el ecuador del adenoma, es decir, tratándose de una glándula semiesférica, llegará al punto donde llegamos al ecuador de la glándula. Entonces ese punto es donde cambiamos nuestro target, nuestro sitio de hacia dónde vamos disparando, tratando de ahora disparar más en dirección hacia el adenoma, pero en dirección también hacia medial, es decir, dirigirnos no solo el disparo hacia medial, sino también nuestro equipo dirigirnos hacia medial, es decir, hacia el cuello, ¿no? Entonces aquí estamos del lado izquierdo del paciente, lo mismo, mi disparo trato de pegarlo mucho al adenoma, pero también trato de dirigir mi equipo en sentido medial, no en sentido lateral, porque claramente si me voy lateral voy a estar cerca de perforar, ¿no? Entonces seguimos nuevamente, aquí estamos en el plano del piso. Otra vez trato de unir líneas, tratando de progresivamente no solo avanzar en los laterales, sino también ir avanzando un poco en el plano posterior.
e irnos pegando muy bien al adenoma, ¿no? Entonces aquí en estos sitios son los sitios que, bueno, hay quienes les llaman ligamento prostático. Yo simplemente menciono que son como los codos de la próstata, como la unión del lateral con el piso, y en estos sitios, bueno, pues a veces es un poquito, no es tan sencillo unirlos con el lateral, pero es simplemente cuestión de ir avanzando lento, ir identificando el plano correcto y pegarte mucho al adenoma. Y como mencionaba, ir movilizando muy gentilmente el instrumento como si quisiéramos desplazarnos hacia medial, no hacia lateral. Es un movimiento un poco en sentido hacia superior y hacia medial al mismo tiempo. Entonces aquí, para tener mejor referencia, bueno, pues podemos intentar subir un poco, movilizar un poquito nuestro adenoma y tener la certeza de que vamos en el sentido correcto. Esto lo logramos pues teniendo también un poco más de movilidad del adenoma, por ello es importante ir liberando desde todos sus sitios de unión para que cada vez podamos hacer estos movimientos de desplazamiento del mismo para cerciorarnos de que estamos en el sentido correcto de la disección. Entonces aquí ya avanzamos bastante de este lado. Está un poquito más fácil seguir el plano de ese lado. Y al avanzar y al tener una mayor disección, en este caso del lado derecho del adenoma, bueno, pues también nos permite tener mayor movilidad en este lado que se nos estaba dificultando un poco, que estábamos tratando de entrar y no podíamos. Entonces siempre es importante liberar donde la misma glándula te va dejando. De esa forma vas a tener también la posibilidad de liberarlo donde te estaba costando. Entonces aquí ya llegamos con mayor facilidad al cuello. Y aquí tenemos como un pequeño tabique que nos estaba faltando a nivel del piso. Vamos liberando esta parte del adenoma, aunque no parecía, pues sí parece tener cierto componente de lóbulo medio o de un lóbulo lateral con crecimiento un poco subcervical. Y pues aquí ya estamos completando la enucleación del plano posterior, uniéndola con el plano que llevábamos más avanzado del lado derecho. Y bueno, finalmente ya muy cerca de terminar la enucleación, ¿no? Entonces en este punto, cuando empezamos a ver un poco de estas fibras circulares, más o menos muy cerca del cuello, bueno, pues es que ya estamos prácticamente a nada, unos milímetros del mismo. Entonces aquí, como podrán ver, y parte de este video que era lo importante, bueno, me pareció que era buen momento de hacer una volcadura o luxación del adenoma. Sin embargo, como podrán ver ahí, luego se alcanza a ver, ahí se vio un poquito de grasita. Y bueno, me parece que de las cosas que este caso a mí en lo personal me deja, o me dejó como enseñanza, es quizá no hacer la volcadura de manera prematura cuando estás en un caso que va avanzando bastante rápido. Hay que cerciorarse siempre de tener la mayor circunferencia, digamos, del adenoma liberado antes de la volcadura. Esto aplica pues para todos los casos de enucleación en bloque principalmente. Entonces debemos de procurar hacer nuestra disección anteroposterior del cuello lo más completa
alcanzar a, digamos, pedicular, así le llamo yo, el adenoma lo más de la manera más fina antes de hacer la volcadura, porque estas disrupciones de la cápsula, bueno, principalmente a nivel aquí del cercano al cuello, casi siempre en su mayoría son por algún movimiento mecánico. Entonces, ahí terminamos ya la enucleación. Es un plano bastante fino en esta zona y bueno, vemos ahí como el muro del crecimiento subcervical que tenía este adenoma y el cuello como queda. Ambos meatos íntegros, ya los había visto previamente a la enucleación, que estaban un poco lejos, por eso durante la enucleación no entramos a verlos. Y bueno, hacemos un poco de hemostasia, la verdad es que está bastante bien controlada la hemostasia gracias a bueno, los beneficios del control hemostático con un láser de pulso modulado como el Virtual Basket. Y bueno, como mencionaba anteriormente, el tema de esta luxación prematura, bueno, este paciente tuvo ahí, te lo vamos a ver de qué aspecto, de qué forma queda pues esta disrupción capsular. La realidad es que, bueno, su manejo transoperatorio va a depender pues mucho de principalmente y obviamente del grado, del tamaño, pero también de el momento en la cirugía en el que estemos. No es lo mismo tener una disrupción capsular y que estés a mitad de tu enucleación o empezando o aún te falte más de la mitad a cuando ya hayas concluido. Entonces es muy importante también el momento en que tengas esta y de ahí la importancia obviamente de darte cuenta de que sea algo advertido. Este es el sitio. No sé si realmente fue una perforación, parece ser más quizá un sitio de cápsula muy fina, pero bueno, creo que la identifiqué y la vi justo cuando hice la luxación o volcadura del adenoma, entonces bueno, asumí que mucho tuvo que ver que probablemente debí disecar más y abrir y liberar más mi cuello y el mismo adenoma antes de intentar volcarlo, ¿no? Entonces, realmente este paciente no modificamos el manejo posoperatorio que tenemos. Este paciente, la mayoría eh, solo están un día de estancia posoperatoria y el día siguiente eh, los mandamos a casa sin sonda con previo obvio retiro de cistoclisis por la mañana muy temprano y deambulación. El paciente cursó con una adecuada evolución posoperatoria, realmente no tuvo ningún tema, ningún inconveniente, ninguna molestia. Y pues actualmente también está con una muy buena evolución posoperatoria y con adecuados volúmenes y chorro urinario y también con una adecuada continencia. Entonces, realmente el tema de este aspecto que podemos encontrar en la cápsula en ocasiones, hay que ser muy cuidadosos, pero también hay que perderles un poco el miedo. La realidad es que endoscópicamente pues sabemos que son imágenes a veces muy aparatosas que no estamos acostumbrados a ver, ni incluso a veces en RTU. Entonces, al ser un tanto una imagen nueva, una imagen magnificada claramente,
que muy probablemente era 1 centímetro, menos de 1 centímetro, bueno, pues nos genera un poco de angustia y preocupación, pero bueno, la realidad es que muchas de estas podemos ni siquiera haberlas visto y el paciente le va bastante bien, ¿no? Entonces aquí concluimos la hemostasia, vamos a pasar a la morcelación. El tiempo que llevamos de cirugía es más o menos de media hora y bueno, pues aquí va un poco la morcelación. Finalmente el paciente, bueno, el volumen de este caso de este paciente fueron, por ultrasonido fueron 80 centímetros cúbicos, ya final fueron creo que 65 gramos. Y pues bueno, pues la verdad es que le fue bastante bien. Como recomendaciones, como enseñanza, bueno, nuevamente tratar de no hacer volcaduras o luxaciones prematuras. Hay que cerciorarse que el adenoma tenga la movilidad suficiente para hacer una volcadura, digamos una volcadura atraumática. Porque esto realmente ni siquiera es un tema de haber hecho una lastimar, digamos, la cápsula con el equipo, es el mismo tejido y la elongación de esta zona al intentar hacer una volcadura, pues es la que es suficiente para que pueda existir un trauma o un desgarro de la cápsula. Sin embargo, bueno, el paciente la verdad es que evolucionó satisfactoriamente. Y en este punto, bueno, lo único que debemos de concluir pues es la morcelación. Aquí esta parte sí la edité un poco para que no sea más de lo mismo. Entonces, como conclusiones o como mensajes para casa o enseñanza principal de este video, diría que número uno, bueno, es evitar la luxación o volcadura temprana o prematura, digamos, del adenoma, cerciorándonos siempre que estas últimas uniones que pueda tener el adenoma sean lo más delgadas o muy escasas, muy poquitas, de ser posible, siempre que solo nos quede un pequeño flap a nivel de las 6 horas. Pero bueno, hay que perderle también el miedo a esto que podemos encontrar. Yo creo que al ser algo que quizá sea algo a lo cual no estábamos tan familiarizados de ver en otras cirugías como RTU, bueno, pues es normal que al verlas podamos entrar un poquito en dudas y en preocupaciones. Pero bueno, hay que evaluar continuamente al paciente, su abdomen, estar muy pendientes también y en comunicación con nuestro anestesiólogo. Y en este punto en particular, bueno, que es la morcelación, pues claramente estar pendientes también al ser un punto de sobredistensión, pues de cómo está el paciente. Entonces, así es como finalmente quedó nuestra mucosa y nuestra liberación,
quedó bastante bien, solo un poquito ahí deshilachada la mucosa, esto muy probablemente secundario a los orificios de salida y a este movimiento de entrada y salida del mismo elemento. Entonces, nuevamente agradecer su atención, su presencia en estos videos, pues, esperando sean de utilidad y de cierta enseñanza para cada uno. Muchas gracias.